eh, es un poco llamativo para nosotros, pero a la vez los mismos colegas no le damos mucha importancia por el hecho de que nos enfocamos netamente a una consulta odontológica donde se envasa o se ve directamente la boca, los dientes, nada más. El paciente viene y dice, me duele este diente y nosotros estamos con, ok, entonces curamos ese diente, ¿no? Lo que nosotros también tenemos que ver es todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos brindar una ayuda que muchos pacientes en silencio están pidiendo, pero que muchos de nosotros, el personal de salud, no lo logramos ver, ¿no? Entonces, este tema es un poquito para poder ubicarnos, ver cómo podemos actuar, ver cómo podemos ayudar y ver qué aspectos podemos tener en cuenta dentro del consultorio odontológico, ya sea público o privado, para formar parte de un stop al maltrato, no solamente infantil, sino al maltrato a la mujer, al adulto mayor, a cualquier persona que esté sufriendo alguna agresión, algún tipo de maltrato. Entonces, empezamos con lo que es el, eh, el tema. Para hablar sobre lo que es el maltrato, qué es lo que nosotros como odontólogos debemos saber como personal de salud, tenemos que primero identificar qué es un maltrato. Un maltrato, según la ONU, define que es todo aquel acto físico, sexual, emocional, económico o psicológico que influya sobre una persona. Es decir, la agresión, la limitación, todo aquel acto que una persona puede ejercer sobre otra persona, sea de la misma edad, sea del mismo sexo, sea del mismo tamaño. Entonces, ahí nos enfocamos. Tenemos que ver que el maltrato viene desde el aspecto físico, desde el aspecto sexual, desde el aspecto emocional, desde el aspecto económico, inclusive psicológico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son aquellos factores de riesgo que a nosotros nos llevan a un maltrato, que a varias personas les llega y les lleva a esa actitud de poder agredir a una persona, ¿no? Por ejemplo, el bajo nivel económico, la vivencia de la violencia entre los progenitores, es decir, si papá, mamá pelean, automáticamente la furia la pasan a los niños. O como se dice, ¿no? Le hacen entrar al baile al niño más, o a los niños, no solo uno, sino a todos los niños que están ahí, inclusive a las personas adultas, todas las que están alrededor de una relación donde hay pelea, hay violencia, también son incorporados a ese tipo de actitudes. El consumo nocivo de alcohol, lastimosamente en la actualidad, tenemos esa adicción, esa falta de conciencia en el aspecto de que nosotros debemos limitar, tener un límite, tener una conciencia sobre el consumo de alcohol, sobre el consumo del tabaco, llevan el exceso de estas sustancias que nosotros podemos ingerir, ¿no? La exposición al maltrato infantil. Algunos estudios indican que aquella persona que sufrió maltrato, ya sea psicológico, físico, económico, cuando era niño, lo ve de una manera normal. Es decir, si yo sufrí golpes, si yo aprendí con golpes, si yo aprendí con gritos, lo mismo tengo que hacer con mis hijos o si yo vi que mi papá la golpeaba a mi mamá o golpeaba a mis hermanos o nos golpeaba a nosotros, yo también tengo que manejar de esa manera a mi familia. Entonces es como una cadena que empieza y si yo sufrí, ellos tienen que sufrir, o si yo viví esto, también yo tengo que vivir y hacer vivir a mi familia esto. Entonces es una cadena que va jalando, jalando generación tras generación. Y ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos en poner un límite, en detener ese tipo de actitudes, ¿no?
El trastorno de la personalidad antisocial, es decir, aquella persona que no se siente conforme, que no se siente feliz, que no se siente que encaja dentro de la sociedad, de los aspectos que la sociedad te pide, y tú por tratar de encajar en esos aspectos, en esos indicadores de que una persona está bien, está feliz, todo eso, tratas de agarrar y ¿cómo les puedo decir? Y empezar, digamos, a actuar de una manera que no debe. Y las actitudes de la aceptación de la violencia es lo que les decía, ¿no? La exposición al maltrato dentro de lo que viviste y lo que tienes que hacer vivir. O sea, lo que viviste en tu familia y lo que tienes que hacer con la familia que estás formando. Entonces, esos son los factores de riesgo que nosotros, entre muchos, nosotros debemos tomar en cuenta. Ahora, otros factores de riesgo para la violencia hacia los niños, enfocándonos directamente en los niños, el servicio de apoyo e instituciones deficientes. Es decir, por ejemplo, si un niño sufre algún tipo de violencia, se da una advertencia o se denuncia y muchas veces las instituciones no le toman la importancia que debería ser y por ese motivo no les dan el seguimiento necesario y toda denuncia llega a quedar en vano y los niños o las mujeres o los varones que están sufriendo de violencia se quedan en la nada. Las políticas públicas que generan desigualdad social de género, económica, la pobreza y el desempleo. Es decir, lastimosamente todavía vivimos en una sociedad machista, es decir, donde el varón puede lastimar a la mujer y la mujer no puede decir nada. Ahora ya tenemos algunas instituciones que les dan ese valor, que les apoyan psicológicamente a las mujeres para que puedan denunciar y no vivir este tipo de violencias y aceptarlo como si fuera algo común, algo normal dentro de la sociedad, ¿no? Las normas sociales, culturales que debilitan el estatus del niño en las relaciones con sus padres, es decir, si la mamá permite que sea el niño maltratado y a la vez ella misma ser maltratada, automáticamente estamos haciendo de esta acción una forma o un pensamiento que es normal, que es común. Y eso debemos limitar, debemos tratar de abrir los ojos a todas esas personas que sufren violencia para que de esa manera no lo tomen de manera normal, ¿de acuerdo? Y la legitimación cultural de la violencia para resolver conflictos. ¿A qué nos referimos con esto? Al hecho de que si, digamos, alguien nos quiere ayudar y nosotros nos cerramos en el hecho de que tú no puedes agarrar y decirme qué es lo que debo y qué es lo que no debo hacer, digamos, en la familia y tratar de apoyar, tratar de indicar que eso no está correcto, más que todo por el bienestar y la integridad de nuestros niños, ¿no? Ahora, ¿qué es el maltrato físico? Vamos a hablar, como habíamos mencionado, ¿no? Que la ONU indica que todo maltrato tiene un aspecto físico, puede ser de un aspecto físico, un aspecto psicológico, un aspecto económico, sexual. Entonces, ¿qué es el maltrato físico o qué es lo que nosotros debemos entender como maltrato físico? Aquella lesión en el cuerpo de otra persona, es decir, que una persona genere alguna lesión en contra de otra persona, como en las imágenes estamos viendo algunos hematomas, como lo conocemos comúnmente como los moretones en distintos lugares. Entonces, inclusive podemos decir el hecho de que un maltrato físico se puede incluir en lo que es el sacudir, el empujar, el golpear, el pellizcar. A eso ya se considera como un maltrato físico. Esta imagen también, ¿no? Cuando al niño o al bebé se le empieza a sacudir, a eso, cuando ya son repetitivas las acciones, también se puede considerar como un maltrato físico porque tiene consecuencias en la salud del bebé también. Los niveles de identificación, tenemos que identificar qué tipos de niveles de maltrato existen. Por ejemplo, el maltrato leve, digamos, son aquellos que no se aprecian lesiones y no son tan mínimas
o digamos la agresión ha sido tan leve que no ha sido o no ha tenido la necesidad de una atención médica. Ahora, el maltrato moderado es donde nosotros como odontólogos, nosotros como personal de salud, debemos estar atentos. Ahí es donde nosotros debemos entrar y ver a qué nos referimos. A que nosotros tenemos que estar atentos cuando veamos algún paciente que viene con alguna lesión. Nosotros lastimosamente nos enfocamos netamente en cara, cuello y cabeza. Inclusive puedo atreverme a decir algunas veces cabeza, solo cara, boca. Nosotros o la mayoría de los odontólogos se enfocan, ¿no? Pero tenemos que estar pilas ahí para determinar dentro de la carita, la cabeza o el cuello, ver si tiene alguna lesión que se puede identificar y nos pueda llevar averiguar si esta persona, este niño, tiene o sufre de algún tipo de maltrato. Entonces, nosotros tenemos que ver algunas lesiones en distintas fases, ya sea de cicatrización o curación. En este caso, más que todo, los médicos, las enfermeras también tendrían que estar atentos a algunos tipos de hematomas, moretones en todo el cuerpo, que ellos son los que ya revisan, ¿no? De cabeza, de cuello para abajo. Fracturas también que podemos identificar como personales de salud, médicos, enfermeras, odontólogos. Ahora, el maltrato grave ha sido o es aquella acción donde se necesita ya una hospitalización, una atención médica inmediata a causa de las lesiones producidas. Esto tanto ya nosotros como odontólogos no lo vemos. No lo vemos porque ya esto es una acción o un aspecto ya extremo, donde directamente cuando se ha sufrido el maltrato, la agresión, es desde la casa al hospital. Entonces ya no pasan por consultorio, ¿no? Ahora, tenemos que también saber identificar la evolución de un hematoma, la evolución de una equimosis. ¿Para qué? Para que nosotros cuando veamos a un paciente con algún tipo de hematoma, el color que presente, nosotros ya veamos cuánto tiempo tiene, si ya está desapareciendo, si recién está empezando, indagar el cómo se hizo, el cómo apareció, porque en los niños no le vamos a preguntar, ¿y eso qué es o qué te hiciste? Directamente tenemos que ver qué pasó, qué es esta manchita, tener algunos tipos de palabras donde los niños nos puedan entender, se sientan en confianza y puedan hablar. Más adelante ya vamos a ver cuál es la actitud de los niños dentro del consultorio, que a veces nos limita el poder nosotros indagar, averiguar si ese niño está sufriendo de maltrato físico, de algún tipo de maltrato, o directamente fue, digamos, un descuido, una caída, un golpe en el colegio, un empujón entre primitos, entre hermanitos, ¿no? Entonces, más adelante ya vamos a ver eso. Pero también tenemos que tener en cuenta este tipo de evolución. Tenemos que saber en qué etapa está algún hematoma, alguna equimosis o algún moretón, como nosotros lo conocemos, para saber, ¿no? Aquí también tenemos algunos indicadores de maltratos físicos, entre los cuales podemos observar que en el menor se puede identificar algún tipo de quemaduras, fracturas, heridas, algunas señales de mordeduras, cortes, algún tipo de comentario que el niño entre consulta y consulta nos puede, se le puede, digamos, salir, como se dice, ¿no? Expresar y declarar o contarte que su papá o su mamá o su hermano o su tío le está causando algún tipo de lesión, algún tipo de maltrato, algún tipo de agresión, ¿no? Entonces, también nosotros podemos identificar eso en consultorio. Una muestra de miedo de ir con sus padres o ver la actitud que tiene con su papá, con su mamá o con la persona que venga al consultorio. Después también tenemos que identificar en los cuidadores, en las personas, en los papás, en los tutores, que cuando ya sufren de maltrato físico, de maltrato psicológico, de algún tipo de maltrato, que los papás, los hermanos, las personas adultas cambian de actitud,
cambian de la forma de conectarse, de entablar una relación verbal, física, inclusive visual con las demás personas a su alrededor, ¿no? Entonces, podemos ver que cuando algún niño vemos un hematoma y le preguntamos al papá o la mamá, ¿qué se hizo? Entonces, el papá o la mamá en consultorio no saben cómo responder o responden de manera nerviosa o lo miran al niño como al decir, cállate, no hables, o tu silencio. Entonces, ahí nosotros tenemos que identificar, tenemos que saber cómo actuar en el momento para poder encontrar algún signo que nos lleve a pensar que están sufriendo de maltrato nuestros niños. Este es un video que nos explica más o menos lo que ya hemos avanzado hasta acá, que es los tipos de maltrato y cómo, digamos, un ejemplo, podemos identificar, cómo podemos actuar nosotros de una manera externa. Esta es la historia de la amiga de un amigo. Sandra era una chica tranqui y buena. Ay, perdón, se pasó. Ahora sí. Esta es la historia de la amiga de un amigo. Sandra era una chica tranqui y buena onda, y siempre le gustó Mario. Después de un tiempo, al fin se hicieron enamorados, y ella sentía que eran almas gemelas. Al inicio las cosas estuvieron muy bien, todo era genial, pero luego de un tiempo, todo empezó a ponerse raro. Mario no era el chico que creía conocer. Le empezó a molestar casi todo de ella, que salga con sus amigos, su manera de vestir, sus pasatiempos, y a veces la avergonzaba frente a todos. En el colegio, todos estaban muy preocupados por Sandra. Ya no era feliz con Mario, pero creía que él era su media naranja, el amor de su vida. Son muchos los mitos sobre el amor. Es mi media naranja, va a cambiar porque me ama. Amar es entregarse totalmente. Si me cela es porque me quiere. Pero la verdad es que el amor no es así. Y es importante que conozcas cómo estas falsas ideas disfrazan la violencia de amor. ¿Conoces los tipos de violencia más frecuentes en una relación de pareja? Vamos a verlos. Si te cela, te controla, te ofende, te humilla o te hace sentir mal por tus decisiones, es violencia psicológica. Si te empuja, te jala o te pega, es violencia física. Si te dice cosas que te hacen sentir incómoda, te toca sin tu consentimiento o chantajea para tener relaciones sexuales, es violencia sexual. ¿Cómo reconocer una relación afectiva saludable? Tienes tiempo para disfrutarlo con tus amigos, amigas y familiares. Cuando respeta tus decisiones, realizan actividades juntos y se apoyan mutuamente. Solucionan sus problemas conversando. No te engañes. El amor construye, no destruye. No toleres la violencia. Para información sobre tutoría y orientación educativa, visita tutoría.minedu.gov.p. Este es un video de más o menos cómo explicamos o cómo podemos identificar los tipos de violencia. Está enfocado en lo que es el adulto, pero pasa lo mismo con lo que es los niños. La violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, ¿no? Entonces, hablando desde nuestro punto, desde nuestra área, desde nuestro enfoque, nosotros podemos cometer un tipo de negligencia al omitir la acción necesaria para atender el desarrollo del bienestar físico y psicológico de un menor. ¿A qué nos referimos con eso? Al hacernos externos a este problema, al que nosotros veamos un tipo un signo de maltrato, de violencia, y no querer, como se dice, ¿no? Comúnmente, meternos en el problema por el miedo. Muchos colegas, mucho personal de salud no quiere ser parte de este stop contra la violencia por el miedo al hecho de que sea parte o lo tomen como parte
de este proceso. Entonces, para evitarse algún tipo de proceso, para evitarse algún tipo de inclusión dentro de un proceso de violencia, muchos colegas, mucho personal de salud ve, pero no habla, pero no dice, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar ahí. Hablamos también del maltrato sexual, ¿no? Que habíamos dicho que es aquella acción que va de una persona en contra de otra físicamente. El maltrato psicológico o emocional. En los niños, más que todo, el maltrato psicológico se va en el ignorar al niño. Cuando el niño quiere o te pregunta o dice, papá, hagamos esto, mamá, hagamos esto, y lo ignora, no le da la atención necesaria. El distanciamiento, el desapego, es decir, cuando el niño quiere estar contigo, pero el papá o la mamá agarra y dice, no, yo tengo que salir, que yo tengo que ir a otro lugar, que yo tengo actividad física, deportiva, o que yo tengo una fiesta, entonces me voy y prefiero dejarte sola o solo a ti, ya sea al cuidado o bajo responsabilidad de algún externo o al cuidado de alguna persona familiar, ¿no? Las conductas también se pueden observar como el gritar a los menores. Muchas veces eh, las personas adultas tienden a renegar, ya sea en el trabajo, ya sea por alguna u otra situación que están viviendo, y se desfogan o se desahogan con los niños, con sus hijos alrededor en casa, gritando, regañando, amenazando. Entonces, de esta manera nosotros vemos un maltrato psicológico y emocional. Y todas estas actitudes de los papás o del entorno familiar también llevan a un cambio tanto psicológico, físico, mental del niño, que ahí nos enfocamos con un maltrato psicológico. El maltrato económico es más la dependencia económica que tiene más que todo la mamá que es dependiente del papá, que es el que viene con los ingresos económicos y sufre un maltrato de yo no te voy a dar, sabrás cómo hacerte alcanzar el dinero, sabrás qué comprar con este dinero, si te alcanza bien, si no te alcanza tan bien. Entonces, este es un maltrato, un tipo de maltrato que más que todo sufre la mamá, pero tiene consecuencias en el niño, ¿no? Algunos indicadores de maltratos psicológicos, el retraso en el crecimiento en nuestros niños, el retraso en crecimiento, el retraso en el desarrollo físico, alteraciones en el desarrollo motor, retraso en el desarrollo del lenguaje, es decir, que el niño se vuelve más introvertido, ya no quiere hablar, ya no quiere expresarse, el retraso en el desarrollo intelectual, cambios dentro del colegio, la falta de atención, los trastornos del desarrollo emocional, los problemas en el control de los esfínteres, es decir, algunos niños que ya viven o diariamente al maltrato, los niños ya no saben cómo controlar sus esfínteres y directamente sus necesidades fisiológicas les ganan, ¿no? Entonces, los trastornos alimenticios, de sueño, los psicosomáticos, los trastornos de conducta, la ansiedad, el temor, el miedo, son bastantes indicadores que nosotros podemos tomar en cuenta para saber cómo está nuestro niño psicológico y emocionalmente. Este es otro video donde nosotros podemos identificar los tipos de violencia. Tipos de violencia. ¿Qué es la violencia? El uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia un traumatismo o daños psicológicos. ¿Cuáles son los tipos de violencia? Violencia según el tipo de daño causado. Violencia física, violencia psicológica y emocional, violencia sexual. Violencia según el tipo de víctima. Violencia contra la mujer, violencia contra los niños,
violencia contra las personas mayores, violencia de género, violencia contra personas con discapacidad. Violencia según el ámbito donde ocurre, violencia doméstica o intrafamiliar, violencia en la escuela, violencia en el trabajo. Violencia física. Es el maltrato físico, toda acción voluntariamente realizada que provoca o puede provocar lesiones. Violencia psicológica y emocional. Cualquier acción u omisión directa o indirecta cuyo propósito sea controlar o degradar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas por medio de intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier conducta u omisión que produzcan un perjuicio en la salud psicológica. Violencia contra los niños. Los niños y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, la cual comprende la integridad física, psicológica, cultural, moral y emocional. En consecuencia, no podrán someterse a ninguna modalidad de violencia, tales como el abuso, explotación, maltrato, tortura, pena o tratos inhumanos, crueles y degradantes. Violencia en la escuela. Es la exposición que sufre un niño a daños físicos y psicológicos de forma intencionada y reiterada por parte de un compañero o de un grupo de ellos. A esto llamamos bullying. Violencia de género. Es la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. La educación es una vacuna contra la violencia. Ese es un video y una frase, ¿no? Que es importante para nosotros. La educación hace que nosotros evitemos la violencia. Nosotros educando, hablando, enseñando, podemos abrir la mente, la mentalidad de las personas, de nuestros pacientes, para evitar que crean, que piensen que la violencia o el maltrato es algo normal. Entonces, enfocándonos a la odontopediatría, en la consulta, cómo nosotros podemos actuar, qué debemos hacer, cómo podemos empezar a detectar un tipo de maltrato. ¿Cómo identificar en consultorio si el paciente sufre maltrato o no? Nosotros, desde que entra el paciente, nosotros ya podemos ver qué actitud tiene. Nosotros como odontólogos debemos saber identificar si es que un niño entra por miedo al dentista, que ya haya tenido alguna experiencia negativa con algún otro colega, algún otro dentista, y ese miedo lo está enfocando nuevamente a que está viniendo al dentista, o el miedo o llanto que pueda presentar de acuerdo a la relación que tiene con la persona que está viniendo, o el llanto y el miedo que tiene como para identificar que está pidiendo auxilio, que está pidiendo ayuda. Entonces, todo eso nosotros como odontólogos debemos saber cómo identificar el comportamiento, la comunicación, la relación física, es decir, el contacto visual, si el niño le gusta estar en relación con personas externas a su familia, si el niño está muy introvertido, muy callado, muy temeroso. Inclusive en las consultas, nosotros a manera de llenar la historia clínica, esto más que todo en el aspecto privado, porque en el público sabemos que tenemos ciertas limitaciones de tiempo, ¿no? Y no podemos efectuar algunas acciones que en consultorio privado nosotros podemos darnos el privilegio, de utilizar esa palabra, el privilegio de poder tener más tiempo, de poder hacer más acciones para identificar. ¿A qué me refiero?
Mientras nosotros estamos llenando la historia clínica del paciente, del niño, podemos darles fácilmente para nosotros agarrar e identificar varias cosas con solo un papel, unos colores o un papel y un lápiz. Al niño tú le regalas un papel y le puedes decir, dibuja algo que te guste, dibuja algo que quisieras contarme, dibuja algo que te inquieta, algo que te asusta, dibuja lo que tú quieras y le das un papel, un lápiz y colores y a veces nos encontramos con dibujos de paisajes, dibujos de familias, o sea, el niño que dibuja a su familia de una manera armónica, colorida, bonita, pero también nos podemos encontrar con dibujos como los que vemos en pantalla. Un dibujo como en la parte superior, donde los papás de fondo están discutiendo y el niño está viendo eso y está sufriendo. Ese es un tipo de maltrato, ¿no? O inclusive el dibujo de la parte inferior. Este dibujo a nosotros nos hace identificar, nos tiene que llamar la atención en el hecho de que el niño o la niña, más que todo, está pidiendo o está contando algún tipo de abuso sexual. ¿Cómo nosotros podemos identificar el hecho de que está sufriendo algún tipo de agresión sexual en el aspecto de cuando dibujan a un varón y dibujan como no de una manera precisa, pero como para hacerte entender que esa persona adulta, mayor, varón, está utilizando su miembro masculino para hacer daño a nuestro paciente, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que identificar, como les digo, para nosotros en consulta, más que todo privada, es más fácil porque tenemos más tiempo para poder identificar, pero dentro de una consulta en el ámbito público, en un hospital, en un centro de salud, en una posta, ya tenemos que ser más perspectivos, tenemos que ir viendo cosas más alrededor de nuestro niño, no solamente boca, dientes, ¿no? Como les había comentado, en el hecho de la forma de la actitud que tienen, la forma de comunicación, la forma de visualización, porque todo aquel niño tranquilo, feliz, que no sufre, viene, te sonríe, te habla, hola doctora, salvo tenga algún tipo de miedo al dentista, sí, obviamente va a llorar el niño, va a estar reacio a una conducta, a sentarse en el sillón, a tener una relación contigo, ya sea de hablar, visual, física, pero eso se debe diferenciar. Ya les dije, diferenciar el hecho del miedo al dentista y algún tipo de expresión de cómo pedir ayuda de esos niños hacia nosotros para que nosotros veamos en qué está, en qué situación está. Entonces, ¿qué debe hacer el odontólogo? Alertarse y sospechar la posibilidad de que algún menor sea víctima de maltratos o negligencia infantil, denunciar los presuntos casos de maltratos infantiles ante las autoridades protectoras de los menores. Es decir, si nosotros estamos en una institución pública, se tiene que ir de forma correlativa. ¿A qué me refiero? El odontólogo da parte al, eh, a la instancia superior, es decir, al jefe médico, si hay algún trabajador social, al trabajador social y ya mediante ellos formar un equipo multidisciplinario, porque nosotros como odontólogos hemos descubierto el maltrato. Entonces formamos un equipo multidisciplinario entre el trabajador o la trabajadora social, el jefe médico y el odontólogo para nosotros poder identificar y ver si existe el maltrato que el odontólogo está sospechando que el niño o el paciente sufre. ¿Qué es lo que el odontólogo no debe hacer? Hacer un diagnóstico concluyente de un niño maltratado. ¿A qué nos referimos esto? A esto, a que nosotros como odontólogos no podemos ir y ver, digamos, un golpe, un hematoma y decir, este niño está siendo golpeado, este niño está sufriendo de maltrato directamente.
No se puede, nosotros no podemos agarrar y hacer un diagnóstico. Por eso les digo que tenemos que formar un equipo multidisciplinario. Inclusive, ahora en algunos centros de salud, en los hospitales ya se cuenta con psicólogos. Entonces, ahí a ese equipo multidisciplinario entra también el psicólogo. ¿Para qué? Para poder indagar, para poder hablar, para poder determinar si nuestra sospecha de que nuestro paciente niño está siendo maltratado es correcta o no. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a indagar qué pasó, qué se hizo, porque en una primera instancia el niño puede decir, me he caído. ¿Por qué? Porque alguna persona que le está haciendo, que le está produciendo el maltrato, el golpe, la agresión física, le va a intimidar, va a intimidar al paciente y va a decir, tú no tienes que decir que yo te pegué. Tú tienes que decir o que te caíste o que estabas jugando con tu hermanito, con tu primito, con tus amiguitos y ahí te hiciste eso. Entonces, la primera instancia va a ser, me caí jugando del niño porque el niño está intimidado. Pero ahí es donde nosotros entramos con el equipo multidisciplinario para seguir indagando más y más. Entonces, ¿cómo podemos observar clínicamente eh, los signos, ¿no? Que nos pueda llevar a pensar que un paciente, un niño, está siendo maltratado? Un odontólogo debe efectuar una breve inspección en el menor de manera directa, que se fijará en aspectos como limitación de movimientos, la indumentaria, que por ejemplo muchas personas que agreden físicamente más que todo a los niños, tienden a ponerles ropa más abrigada, inclusive cuando está haciendo calor, inclusive cuando es temporada de primavera, verano, como tenemos agresiones físicas, entonces tendemos, las personas que están alrededor del niño agredido, tiende a ponerle ropa que cubra todo su cuerpo, es decir, manga larga, cuellos altos, inclusive, ¿no? Gorritos, chulitos. ¿Para qué? Para que las personas, no solamente el personal de salud, sino las personas en la calle, en el colegio, en la escuela, no se den cuenta de que ese niño presenta algún tipo de maltrato, ¿no? Entonces nosotros podemos darnos cuenta de este tipo de maltrato con radiografías, ahí ya habíamos mencionado, con fotografías, con los dibujos que los niños pueden identificar o presentarnos. En la historia clínica, las respuestas que se reciban al indagar sobre la causa de las lesiones. Porque cuando alguien quiere ocultar algún tipo de maltrato, hoy te va a decir, sí, mi hijo se cayó o mi niño se cayó en la escuela. Si en la próxima consulta vemos que presenta un nuevo hematoma, un nuevo equimosis, automáticamente nosotros indagamos. ¿Y qué pasó acá? Ah, no, pero eso era del anterior vez, doctora, solo que recién está sanando. Entonces ya van cambiando de, de versión, como se dice. Y nosotros tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque el niño puede llegar con un hematoma en el sector izquierdo. La siguiente consulta puede llegar con un hematoma en el lado derecho o en la parte superior y luego en la parte inferior. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener muy en cuenta cuando descubrimos algún tipo de lesión, anotar, registrar en la historia clínica. Se identifica este tipo de lesión en el sector, no sé, superior de la cara, en el sector superior derecho, cosa de que cuando venga a la consulta la próxima vez, automáticamente si vemos algún otro tipo de lesión, identificar el lugar, el sector, para ver si coincide, si es el avance de esa lesión, el proceso de cicatrización de esa misma lesión o es otra lesión nueva, ¿no? También tenemos que estar alertas al, como les dije, al tipo de vestimenta, a la ropa de los niños y de acuerdo a las temporadas. Si es calor, tendrá que tener una polerita o una ropita más suelta. Si es invierno, ya automáticamente más descubierto, pero nos tiene que llamar mucho la atención si el niño camina cubierto en una etapa donde hace calor, ¿no? También tenemos que enfocarnos en la conducta psicológica. Nuestros pacientes, por lo general, cuando uno tiene o sufre de maltrato, cualquier tipo de maltrato,
nosotros podemos ver una intrusión, o sea, que el niño ya está más introvertido, la ansiedad, la indiferencia, si es que algún niño, algún paciente venía, te hablaba, te contaba sus cosas y ahora ya no, entonces ahí nos tiene que, va, prender el foquito, la chispita de por qué está cambiando. El miedo, la cara triste, los gestos de defensa al intentar aproximarse a él, es decir, cuando nosotros ya estamos queriendo abarcar, ver la cavidad bucal y hacemos el movimiento físico de querer acercarnos al paciente, el paciente ya empieza a querer intentar limitar ese contacto físico, ¿no? Entonces agarra y lo primero que es de los niños es hacer esto con sus manitos, como para decir, no, no te me acerques, ¿no? Entonces, esos aspectos tenemos que tener muy en cuenta. El llanto débil, el llanto, la falta de conectarse contigo verbal y fi- visualmente. Ahí es donde nosotros tenemos como odontólogos que estar atentos a ese tipo de cambios. ¿De qué debemos darnos cuenta? De aquellos niños que vienen con moretones, heridas, cortaduras, algún tipo de ya heridas curadas, como en este caso, con puntos en la cabeza. Como les digo, colegas, no solamente nos enfoquemos en este sector, no solo nos enfoquemos en lo que es la boca, los dientes. Yo sé que nuestros pacientes, nuestros niños vienen, me duele, ay, inclusive llorando con la carita inflamada, hinchada, ¿no? Pero también tenemos que ver, tenemos que ser multifacéticos en este aspecto. Agarrar, sí, evitar, sanar, limitar, curar por lo que vino el paciente, su motivo de consulta, pero a la vez ver todo a nuestro alrededor, ver si el paciente está bien, está tranquilo, no presenta algún tipo de hematomas, no presenta algún tipo de heridas, ¿no? Entonces tenemos que ser multifacéticos en ese aspecto, ver este tipo de lesiones, algún arañazo, alguna rasgadura, algún hematoma ya muy grande. Algunos pacientes inclusive vienen directamente con cosas muy pequeñas que nosotros inclusive no podemos darnos cuenta, como vemos aquí en la imagen, dentro de la orejita, por detrás de la orejita. El ojito sí, nosotros podemos observar porque vamos a tener un contacto visual, pero por ejemplo, estos hematomas de la orejita o estas heridas que están detrás de la orejita es también un maltrato físico porque es a causa de lo que le jalaron las orejitas y generaron una herida. Entonces eso también nos tiene que llamar la atención. Como les digo, no nos centremos solamente acá, veamos todo lo que es alrededor. Ahora, este aspecto ya es más en lo que es el personal de salud médico, como les indiqué, ya es más en lo que es cuerpo, pero también nosotros podemos ser parte de, si nosotros identificamos algún tipo de lesión dentro del cuerpo, si estamos en entidad pública, derivar o hablar con nuestro colega médico e indicar, sabes, quisiera que le hagas una valoración, una revisión, porque yo estoy descubriendo, yo estoy viendo que tiene lesiones en oreja, en pómulo, en ojo, en boca, donde nosotros veamos. Entonces yo quisiera que revises, decirle al médico, yo quisiera que me colabores y revises todo el cuerpo para ver si este tipo de lesiones solo los presenta en cara o los presenta en todo el cuerpo. Y muchas veces nos llegamos a sorprender, ¿no? Porque el médico le revisa y llega a identificar algún tipo de esta lesión. Entonces, como dicen, ¿no? No solo es cara para nosotros, tiene que ser cuerpo también. Ahora, si digamos estamos en un aspecto privado, en una consulta privada, tener algún contacto, algún amigo médico o inclusive alguna amiga o amigo enfermero que nos ayude a este tipo de revisión. Nosotros tenemos esa facultad de que la historia clínica nos pide tantos datos que inclusive se tiene que revisar un poco de cuerpo, no solamente es cara y cuello. Entonces ahí es donde nosotros podemos entrar y ver, identificar este tipo también de lesiones en consultorio privado, pero siempre trabajando
de manera multidisciplinaria, tener un contacto con algún pediatra, algún médico general, alguna enfermera, ¿no? Ahora, en Boca también tenemos que ser muy observativos con este tipo de lesiones, con este tipo de signos que nos presentan. Podemos ver, sí, podemos identificar, pero no comparar o igualar o determinar que, digamos, una inflamación en el labio netamente ha sido por una caída. Tenemos que saber identificar cuándo una lesión es por caída y cuándo una lesión es por golpe. Entonces, ahí es donde nosotros los odontólogos también tenemos que ponernos a leer, a identificar, a ver cómo podemos determinar una caída, un golpe o directamente una agresión, ¿no? Los comportamientos, cuando un niño sufre de maltrato no solo físico, sino ya involucra sexualmente, los niños siempre, inclusive las personas adultas, van a tener un rechazo a las caricias, a los besos, al contacto físico. Entonces nosotros tenemos que estar también ahí y saber reconocer el maltrato infantil, los trastornos alimenticios, la pérdida de apetito, que puede ser un indicador de estrés, miedo y ansiedad, y esto causado por el abuso, el maltrato físico, psicológico y sexual. También acá tenemos que tener este aspecto que es la entrevista por separado. ¿A qué me refiero con esta entrevista por separado? Toda aquella persona que está siendo maltratada, sea niño, adulto, mujer, varón, es intimidado por su agresor. Es decir, yo te golpeo, pero tú no tienes que decir que yo te golpeé. Tú tienes que decir que te caíste, que te golpeaste con la puerta, que te resbalaste de las gradas. Son varias situaciones que el agresor sabe cómo intimidar a su víctima. Entonces, si aquí nosotros a un niño, a un paciente, vemos ya consecutivamente con algún tipo de lesión, nosotros tenemos que realizar una entrevista por separado, porque el papá o la mamá que le está trayendo a consulta puede ser el agresor, pero el niño no te va a decir, cuando esté presente su agresor, no te va a decir que le están golpeando, no te va a decir que lo están ultrajando. Se va a quedar callado y solo te va a mirar con una cara de ayúdame, ayúdame, pero no sé cómo decirte. Entonces ahí es donde se va, ya sea con el psicólogo, con el médico, nosotros, con una entrevista por separado. Hablar, preguntar, indagar al niño y luego hablar, indagar y preguntar a la persona adulta con la que está viniendo. A eso nos referimos con una entrevista por separado. ¿Para qué? Para que el niño no se siente intimidado, la mujer no se siente intimidada, la persona que está siendo agredida no se siente intimidada y pueda hablar y pueda desahogarse, pueda contarte, pueda pedirte la ayuda que tanto está necesitando. Ahora, nosotros, una vez que nosotros tengamos el hecho de que hayamos descubierto, que estemos en la sospecha de que el paciente, nuestro paciente, repito varias veces, sea niño, adulto, mujer, varón, esté viviendo dentro de un entorno familiar agresivo, de un entorno donde le generan agresión, maltrato, nosotros tenemos la obligación como personal, como profesionales de salud, de denunciar, llenar formularios donde manifiesten la sospecha de maltrato. Como ya les había indicado, nosotros no podemos definir, no podemos diagnosticar que es un maltrato. Nosotros tenemos que tener esta palabra que es sospecha. Yo sospecho que este paciente está sufriendo de maltrato. Tengo la sospecha de que mi paciente lo están maltratando. Te van a preguntar el por qué. Y ahí está donde entra la historia clínica. Por eso les digo, se tiene que registrar toda lesión, todo lo raro que nosotros veamos en la historia clínica. Desde el cambio de comportamiento, niño o mamá o persona adulta o mujer o varón viene a consulta en fecha tantos, de manera miedosa,
con cambio en conducta muy diferente a anteriores consultas. Entonces, ahí es donde nuestra sospecha de maltrato va a tener un respaldo en la historia, indicando desde cuándo nosotros como odontólogos, como personal de salud, hemos visto el cambio que ha tenido, ya sea en conducta, eh, en el aspecto de relación entre odontólogo-paciente, personal de salud-paciente, ahí vamos a tener registrados. Yo sé que muchos odontólogos dicen, ¿para qué voy a registrar? ¿Para qué voy a anotar todo eso? Tal vez se ha peleado hoy día con su chico, o tal vez se ha peleado reñido en su casa, y por eso está así. Pero tomemos cartas en el asunto, veamos si nosotros sospechamos, hagamos un seguimiento. Puede ser que ese día haya tenido un mal día y por eso la persona ha venido de malas o ha venido mal o ha venido estresado o ha venido de miedo. Pero también puede ser que esa persona esté empezando a sufrir un tipo de maltrato y por eso está por eso está teniendo estos cambios de conducta, ¿no? Este es un video más que todo español que más o menos nos indica cómo realizar o cómo actuar cuando nosotros vemos un tipo o sospechamos de un tipo de maltrato. Lastimosamente aquí en Bolivia, aquí en nuestro país, no tenemos todavía una ley que a nosotros nos faculte, nos dé el respaldo de agarrar y decir, exigir que si nosotros sentamos una denuncia o dimos a conocer a una institución pública encargada de la defensa de los derechos de los niños o las mujeres, no tenemos una ley que nos garantice a nosotros que ese proceso va a seguir. Entonces, acá en este video indica más o menos cómo podemos hacer, cómo podemos actuar, pero dentro de Bolivia no es tanto así, o sea, no tenemos una ley que nos respalde para que nosotros podamos actuar. Entonces, yo lo veo que este video por ahora lo vamos a pasar. Nos enfocamos en qué dicen las leyes. Dentro de las leyes, nosotros tenemos varios códigos donde nos hablan de cuáles son las sanciones, de cuáles son los derechos, de cómo podemos actuar nosotros, de cuáles o cómo podemos identificar qué tipo de lesiones son, ¿no? Por ejemplo, nuestra primera y máxima ley que tenemos, que es la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado en su sección 5 nos habla de los derechos de la niñez, la adolescencia y la juventud en sus artículos 58, 59 y 61, donde nos indican que todo niño, niña, adolescente tiene el derecho de vivir pacíficamente, tiene el derecho de alimentación, tiene el derecho de una familia, tiene el derecho de un nombre, tiene el derecho a vivir en un ambiente bueno, en un ambiente estable, en un ambiente donde él se sienta protegido y feliz. Y el artículo 61 nos habla de cuáles son aquellas sanciones o de que está prohibido legalmente tener o hacer o realizar un maltrato, sea físico, psicológico, a los niños, niñas y adolescentes, porque esto tiene una consecuencia legal, ¿no? La ley 548, que es el Código Niña, Niña y Adolescente, que nos habla igual de los derechos, de la integridad, la protección contra la violencia. Es decir, que el Estado, la familia y la sociedad deben proteger contra cualquier tipo de violencia, ya sea física, como golpes, lesiones en el cuerpo, psicológico, que son los insultos, las amenazas, la discriminación, sexual, que es el toque de una manera que no te gusta, que te obliguen a ver o tocar a alguien de una forma que te haga sentir mal, que te obliguen a vestirte o comportarte como una persona adulta, que todos deben proteger contra la explotación de abuso o negligencia, es decir, que todos deben proteger la integridad de todo niño, niña y adolescente. Los niños, niñas y adolescentes no pueden ser sometidos a torturas, maltratos o tratos crueles o degradantes y tienen el derecho de recibir buenos tratos por parte de su familia, a educarse sin violencia, con respeto entre todos y todas, con solidaridad. A esto se refiere
sobre el derecho de la integridad personal y protección contra la violencia del niño, niña y adolescente en esta ley 548. La obligación de denunciar. ¿A qué nos referimos con esto? A que cuando nosotros veamos, identifiquemos algún tipo de lesión, algún tipo de maltrato, algún tipo de cambio de conducta en nuestro pacientito, nosotros tenemos la obligación de denunciar. Por ejemplo, en el Código Penal, en el artículo 286, indica, ¿no? La obligación de denunciar. Tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones. Aquí no se incluye a nosotros. Si nosotros identificamos algún tipo de lesión en consulta odontológica, tenemos la obligación de denunciar. Los médicos, farmacéuticos, enfermeros o personal de salud y demás personas que ejerzan cualquier rama de la ciencia médica, siempre que conozcan el hecho en el ejercicio de su profesión u oficio, tienen la obligación de denunciar a las instituciones pertinentes. Eso dice el Código Procesal Penal. Si nosotros no denunciamos, llegamos a tener una complicidad. O sea, nosotros identificamos un maltrato, no lo denunciamos, ya pasamos a ser cómplices de ese maltrato. Hay que tener muy en cuenta eso. Acá habla el abogado de que, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando nosotros identificamos un maltrato? ¿Dónde ir? ¿Cómo poder hacer una denuncia? Y también en este video nosotros vamos a identificar cómo nosotros mismos, la población, las personas comunes, no estamos realmente empapados, no estamos realmente enterados de dónde podemos acudir, cómo podemos acudir, qué es lo que debemos hacer en caso de un maltrato. A ver, vamos a ver un poquito de este video. En los últimos días en todo el país se han estado registrando varios hechos de violencia y hay algunos procesos que se deben seguir para poder realizar una denuncia ante esta situación, pero veamos si las personas conocen o no acerca de estos procesos. Veamos este sondeo que realizó el equipo de Hola País. ¿Qué hay que hacer para realizar una denuncia contra violencia familiar? Una vez no tuve problemas para hacer, ¿Cómo realizarlo? llamar, no sé, tendría que llamar a alguien, ¿Cómo hacer para realizar una denuncia de violencia familiar? ni idea, y no sé nada. La mayoría es en la familia humilde que pasa eso. Y a veces te va la policía y no le hacen caso. O sea, como lo ven poca cosa, no le hacen caso. Le dicen vuelva o espere. Es una amiga pasó eso. ¿Usted sabe cómo realizar una denuncia de violencia familiar? No, no sé. ¿Sabe el proceso? No sé. Uno tiene que denunciarle, ¿no? Y también las autoridades también tienen que corresponder, ¿no? Y a veces hay familias pobres y a veces digamos, nos callamos, nos aguantamos, ¿no? Pero ya es hora de despertar, de abrir los ojos y ir a denunciarla. Bueno, ahorita no sé dónde, pero más que todo van a la policía y a la defensoría de niños, de los niños y a la defensoría de la mujer, de la casa de la mujer, ¿no? Yo creo que primeramente se debe denunciar, dar el caso, ¿no? Avisar a los policías, pero mayormente no hacen caso. Una vez que denuncian, la segunda vez, la tercera vez, queda en eso y a veces, no, muchas veces cometen el feminicidio más que todo. Al PCC, o sea, a la Defensoría de la Mujer. Es muy importante conocer todo el proceso que conlleva esta situación para realizar una denuncia. Y para ampliarnos esta información está con nosotros el abogado Luis Calle. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido a La País. Buenos días, ¿cómo está? Prestos acá para poder absolver las dudas necesarias que tiene la población. Doctor,
por favor, explíquenos cuáles son los procesos para realizar una denuncia cuando se trata de violencia familiar o cuando esta ya es más grave y pasa a ser un feminicidio. Claro que sí. Uno de los puntos principales, como hemos visto en la nota, es que la mayoría de las personas no conocen dónde acudir para realizar la denuncia. Si usted está sufriendo violencia familiar y doméstica, usted tiene que entender que hay una unidad que se llama la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, perteneciente a la Fiscalía. La FELCB o la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia se encuentra en cada distrito judicial de Santa Cruz de la Sierra. Entonces, de acuerdo a dónde sucedió el hecho, usted tiene que dirigirse hacia el lugar más cercano donde sucedió el hecho. Hay ciertos requisitos que se tienen que presentar. Yeah. La identificación de la víctima, por ejemplo, su carta de identidad, su factura de luz y agua, la identificación del denunciado, los hechos que han sido suscitados, si existen testigos o no existen testigos. Esto también va a variar dependiendo al grado de violencia que se ha suscitado con la víctima. Hay un punto importante, que cuando el hecho sucede dentro de las 24 horas, es perteneciente plenamente de la policía. Cuando el hecho sobrepasa las 24 horas y usted quiere denunciar un hecho que aconteció hace una semana o hace días anterior, usted necesita del trabajo de un abogado. ¿Este abogado lleva por cuenta de la persona que está denunciando? En este caso, la mayor parte de veces sí. Sin embargo, también tenemos instituciones en el gobierno, como el CEPDAVI, que es el Servicio de Protección de Atención a las Víctimas, que normalmente son abogados gratuitos. Ahora, doctor, ¿toda esta asesoría legal, este apoyo, tiene algún costo? Normalmente las denuncias deberían ser tomadas gratis. La justicia es gratuita y el acceso a la justicia es gratuita. El trabajo profesional que se hace con un abogado particular tiene su costo dependiendo del abogado. Ahora, si necesitan realizar alguna atención, por ejemplo, con las defensorías o con el CEPDAVI, también es gratuito. Doctor, ahora en estos últimos tiempos hemos visto bastantes casos de violencia, casos de feminicidio. ¿Han aumentado estas denuncias? Porque muchas veces se da la situación que los casos están, pero las víctimas no se animan a denunciar. Uno de los factores que desencadenó los hechos de violencia a nivel nacional ha sido justamente la pandemia. El hecho de que las personas comiencen a convivir demasiado tiempo ha generado un desentorno violento la misma sociedad y la misma familia. El año pasado, por ejemplo, en el 2021, la Fiscalía ha determinado que fueron 108 casos de feminicidio. A comparación del año 2020, que fueron 118, los números no han bajado mucho. Y en enero de este año tenemos aproximadamente 6 feminicidios en Bolivia. Ahora, doctor, ¿qué se les recomienda? Bueno, en este video más que todo nos damos cuenta, si pudimos observar, el hecho de que muchas personas no saben cómo actuar, no saben dónde dirigirse, no saben qué hacer. Es decir, nosotros mismos como odontólogos, como personal de salud, debemos tener en cuenta dónde nosotros podemos dirigirnos, dónde podemos plantar, poner la denuncia de una sospecha de maltrato infantil. Lo primero que nosotros debemos hacer, como les dije, es formar un equipo multidisciplinario dentro de nuestro trabajo. Si trabajamos de forma particular, netamente nos enfocamos en nosotros y qué es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Dónde debemos dirigirnos? En primera instancia, si nosotros descubrimos una lesión expuesta, una lesión reciente, una lesión que pasó en cuestión de 24 horas, debemos dirigirnos a la policía, a la FELCB. Es el ámbito o el lugar donde la fiscalía tiene encargada para que lleven los casos de violencia, ya sea violencia a la mujer, al varón, al niño, al adulto mayor. En todo caso, si digamos nosotros vamos de manera paso a paso queriendo indagar y no y vemos una lesión que ya tiene días, nosotros podemos dirigirnos a la Dirección de Igualdad de Oportunidades, a la DIO. Todas las ciudades tienen DIO, todas las ciudades tienen una Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, todas las ciudades tienen un SLIM, todas las ciudades tienen una DNA, todas las ciudades tienen un CDGES. Entonces, nosotros tenemos que dirigirnos a la DIO. La DIO trabaja de la mano o conjuntamente con la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. Ahí es donde nosotros vamos a dar el primer paso.
de indicar que nosotros estamos en sospecha de que uno de nuestros pacientes está sufriendo de maltrato y queremos la intervención de una de estas instituciones para evitar una consecuencia fatal. Entonces, nosotros como odontólogos, ya sea en el aspecto o en la entidad pública o en el lugar privado, en consultorio privado, en consulta privada, debemos dirigirnos a la Defensoría de la Niñez o a la DIO. ¿Cómo se inicia todo? Nosotros tenemos que ser capaces de tener esa facilidad de palabra, de convencimiento, de apoyo, para que la persona que está sufriendo la agresión se anime a denunciar, porque nosotros podemos denunciar como personal de salud, pero como les indiqué, nosotros denunciamos con la palabra sospecha. Nosotros no podemos indicar directamente, él está sufriendo de maltrato. Entonces, quien va a corroborar o quien va a identificar o quien va a dar la versión definitiva es la persona, la víctima, la que está sufriendo el maltrato. ¿Qué pasa cuando es un niño? Un niño no va a ir y va a decir, sí, yo puedo denunciar, porque no lo puede hacer. Pero ahí es donde nosotros tenemos que ver quién es el que está haciendo el agresor. En este caso, digamos, un ejemplo, familia, papá, mamá, niños. Si el agresor es el papá, entonces convencer a la mamá de que ese acto, esas actitudes que el papá tiene con ella, porque no solo el papá no solo va a golpear a un niño, a un hijo, va a golpear a la mamá, va a golpear a todos los niños que estén ahí, o sea, a toda la familia. Entonces tenemos que hablar con la víctima, con la mamá, e indicar que esos actos no son normales y que si no quiere ella tener una consecuencia fatal, tiene que ponerle un límite. Entonces nosotros como personal de salud denunciamos lo que es la sospecha de maltrato. Las instituciones pertinentes, ya sea la policía, ya sea la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, va a indagar, va a llamar a su entorno familiar para hacer las indagaciones necesarias, las preguntas necesarias, las entrevistas necesarias, y ahí es donde nosotros tenemos que actuar de manera psicológica, es decir, como les digo, retomemos el ejemplo, agarrar y decir a la mamá, tú tienes que denunciar esto, porque si tú no denuncias, tú y tus niños van a seguir sufriendo. Entonces, ahí es donde la mamá, cuando la defensoría le llame, porque les va a llamar al papá por separado, a la mamá por separado y a los niños por separado. Entonces, ahí es donde la mamá tiene que dar o corroborar que está sufriendo, que hay un maltrato dentro de la casa y que nosotros identificamos en consultorio ciertas lesiones que nos hicieron sospechar del maltrato y que por ese motivo denunciamos. Nosotros denunciamos y damos, como se dice, el primer paso y le damos valor a la persona que está siendo agredida para que esa persona pueda hablar, pueda desahogarse, pueda pedir ayuda y pueda decir, sí, soy víctima de una agresión, soy víctima de maltrato, por favor, ayúdenme. Entonces ahí es donde nosotros como personal de salud llegamos a hacer una ayuda muy importante al identificar las lesiones y al denunciar estas lesiones. ¿Para qué? Para que pongamos un límite. Entonces, lograr que la víctima o tutor denuncie el maltrato, acudir al DIO o al juzgado, donde alguna institución donde nos puedan brindar ayuda, presentar la denuncia y, como les indiqué, la DIO va a realizar la valoración para determinar si es un maltrato, no es un maltrato, qué tipo de maltrato es, quiénes lo están sufriendo, y depende del resultado de esta valoración, se va a definir si realmente la denuncia va a seguir el curso
y va a llegar a un juzgado público de la niñez, niña, niño y adolescente o a un juzgado público penal. Ambos juzgados tienen su tuición y tienen la forma de sancionar distinta. Por ejemplo, cuando una demanda llega a un juzgado público de la niñez y la adolescencia, directamente las sanciones van a ser de manera de amonestación. ¿A qué me refiero? Van a llamar a la parte agresora, le van a confinar, le van a decir que ya no puede actuar de esa manera, le van a decir que se aleje de ese entorno donde esa persona está causando la agresión. Es decir, que la sanción va a ser más verbal, inclusive algunas veces es económica, o sea, un resarcimiento de daños, más nada. Muy distinto en la materia penal. En la materia penal, cuando ya la agresión o cuando ya la DIO determina que esta situación va a pasar a materia penal, a un juzgado penal, ya se identifica qué tipo de lesiones es, a qué tipo de lesiones nos enfocamos, las lesiones gravísimas, las lesiones leves, la violencia familiar, que todo esto está estipulado en el Código Penal, en sus artículos 270, 271 y 272. ¿A qué nos referimos con lesiones gravísimas? Aquellas lesiones donde el agresor tenga o genere una discapacidad psíquica, intelectual, física o una discapacidad múltiple, un daño psicológico o psiquiátrico permanentemente, la debilitación permanente de la salud o la pérdida total o parcial de un sentido, de un miembro o de un órgano o una función de algún tipo de órgano. Las lesiones graves y leves son aquellas lesiones que se refieren a la incapacidad que fuera de 14 días y se impondrá al autor una sanción de trabajos comunitarios y el cumplimiento de instrucciones de la jueza o juez que determine, sea su víctima niña, niño o adolescente o persona adulta mayor. Y la pena será agravada en 2/3, tanto el mínimo como en el máximo, en caso de que se corrobore que este agresor siga teniendo o siga actuando de esa misma manera, ¿no? Entonces, como nosotros vemos, son distintas las situaciones cuando el agresor ya sea pasa a un juzgado familiar o a un juzgado penal. En el juzgado penal las sanciones son más fuertes, como se puede decir. Por ejemplo, en una violencia familiar o doméstica, la pena por agresión física, psicológica o sexual es de 2 a 4 años de reclusión, siempre y cuando no constituya otro delito o no se agrave la situación. Es decir, cuando la agresión física pase a una mutilación de algún miembro, pase a ser una agresión más contundente donde algún órgano ha sido dañado. Ahí ya el juez tiende a incrementar los años de reclusión o de privación de libertad. Y la violencia infantil. La violencia infantil, según nuestras leyes, la pena va de 10 a 15 años de privación de libertad. En todo caso, sea una lesión grave o gravísima. ¿Ya? Nosotros como odontólogos podemos ser parte de algunos de estos procesos. Sí, ya los dije. Ya les dije que como personal de salud, como odontólogos, nosotros somos o podemos denunciar de manera directa, siempre y cuando nosotros manejemos el término de sospecha. No podemos ir de manera directa, él está sufriendo un maltrato. No. Nosotros como odontólogos tenemos que ir a sentar la denuncia indicando que sospechamos que uno de nuestros pacientes
está sufriendo violencia, agresión, ya sea física, sexual, psicológica, económica. Esto está tipificado en el artículo 286 que ya leímos, ¿no? La obligación de denunciar. Y también podemos ser parte complementaria. ¿A qué nos referimos con esto? A que la persona que está siendo agredida va a sentar la denuncia y nos puede llamar como testigos. Es decir, que nosotros podemos ir y dar fe de que nosotros en consulta odontológica fuimos o vimos ciertas lesiones en tales fechas. Aquí va donde nosotros tenemos que manejar de una manera adecuada la historia clínica, porque la historia clínica es un documento médico legal. Entonces, aquí va donde tenemos que llenar todas esas situaciones que les dije, ¿no? Si vemos algún tipo de lesión, qué color vemos, en qué sector vemos, eh, cuántas veces lo vimos, es decir, si la lesión estuvo en el lado izquierdo y identificamos en el lado derecho, cuántas veces identificamos en distintos lugares. Entonces, ahí vamos a proporcionar como prueba de consulta fotos, radiografías, relatos verbales o escritos. Es decir, que en la historia también nosotros podemos identificar o podemos escribir cuando la paciente dice, sí, doctor, sabe, he sufrido un golpe o me han agredido o me han golpeado. Entonces, poner la fecha, la hora a la que estamos atendiendo a ese paciente y anotar, paciente refiere que fue agredida físicamente. Si nosotros podemos en ese momento agarrar y preguntar, ¿quién te agredió? ¿Por qué te agredió? Entonces, todo eso registrar en nuestra historia porque eso nos va a servir como una prueba escrita de que nosotros ya teníamos una sospecha de maltrato. La detección de lesiones, ahí me voy a ver no solo cara, orejas, cuello, inclusive manitos que están libres, ¿no? Podemos ver en las manitos, la cabeza, algún tipo de lesiones en cabeza. Y en caso de tener conocimientos legales, directamente acudir a sentar la denuncia, ¿no? Y el apoyo psicológico. Nosotros no somos psicólogos, tampoco nosotros no podemos creernos todólogos, pero siempre una palabra de apoyo, una palabra de comprensión va a ser un apoyo psicológico para nuestro paciente. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros como personal de salud, como odontólogos, tenemos la obligación de identificar y denunciar para poner un límite, para poner un alto y tratar de ayudar a nuestros pacientes a salir de ese entorno tóxico, de ese entorno que tiene un maltrato, que tiene una situación que está perturbando la buena vivencia, ¿no? Entonces, muchas gracias por toda su atención. Nosotros como odontólogos tenemos que tener en mente, tenemos que saber que destruir la infancia de un niño es la peor masacre de un humano y puede ser y puede hacer, es la masacre de un humano que puede hacer porque le destruye el camino completo. Es decir, aquel niño que sufre una violencia, que sufre un maltrato, automáticamente va a creer o va a crecer con esa idea de que el maltrato es algo común, algo normal y que él también puede maltratar y no va a tener ninguna consecuencia, no va a tener ninguna sanción, no va a tener ningún alto. Entonces nosotros estamos ahí. Si destruimos una infancia, vamos a crear una persona con una mentalidad muy distinta a la paz, muy distinta al bienestar, tanto social, tanto familiar y tanto en pareja. Muchas gracias a todos por su atención. Si tienen algún tipo de preguntas, yo estoy acá presta para responder como ustedes o la situación o la inquietud que ustedes tengan.
¿Algún doctor, doctora, colega que tenga alguna duda sobre qué podemos hacer como